Un cordial saludo para todos. Les voy a explicar la historia natural de la enfermedad. Entonces, mi nombre es Catena Espina Salamanca, de Camazota en la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAT. Entonces, les voy a explicar sobre la historia natural de la enfermedad. Entonces, ¿en qué consiste? La comprensión de la enfermedad requiere no solo la contabilización de los casos, sino también de su evolución. Entonces, en el tiempo de dicha evolución, desde su inicio hasta la resolución o la evolución del proceso o la muerte del hospedador. Entonces eso se conoce como la historia natural de la enfermedad. Entonces, niveles de prevención. Entonces está ahí. El periodo prepatogénico, entonces, es una triada epidemiológica que entonces se sustenta en la interacción de la triada epidemiológica de un contacto efectivo entre el agente y el expedidor. Entonces acá, la prevención. Entonces es muy importante saber que para prevenir esto, entonces se necesita una sanidad completa. Entonces es desinfectar las instalaciones, ahora como las normas de bioseguridad, todo esto para poder prevenir esas enfermedades desde el ambiente. El periodo patogénico, entonces, desde el periodo de incubación, signos, desde que está en el hospedador hasta la muerte. Entonces, el diagnóstico. Entonces, ya cuando están infectados, entonces, hacer una prueba durante y antes, hacer una prueba, tamiz, pruebas diagnósticas, que es muy importante estas pruebas para saber si realmente es muy grave el agente infeccioso o si todavía no lo tiene. Pero pospatogénico, entonces ya cuando están infectados, entonces cómo se puede controlar, entonces por entrenamientos, ejercicios, también pues como tal el tratamiento de cada infección, medicamentos, entre otros. Entonces el periodo prepatogénico, que es la triada epidemiológica, entonces está constituido por medio ambiente, huésped, herencia, saciedad y agente causal. Yo les voy a explicar cada uno de ellos. El ambiente, entonces el estado físico, entonces ahí está por medio del clima. Entonces por medio del clima, entonces el agente infeccioso depende de los climas que está, entonces aumenta más su infecciosidad. Entonces está por el subsuelo, por fuente hidrológica, por sol, entre otras. Entonces biológico. Entonces biológico está entre fauna y flora. Aquí como les muestro estos animales. Entonces digamos por ejemplo una ave silvestre que esté en malas condiciones. Entonces ahí afecta y hay una gripe aviar o entre otras infecciones que pueden causar desde la ecología, desde lo biológico, desde relación entre los animales. El socioeconómico, entonces aquí les explico muy importante esto, que esto no tiene ninguna sanidad y puede afectar dependiendo de nosotros el cuidado y el conocimiento para poder mejorar, prevenir o también empeorar estas infecciones. El huésped, entonces especie. Entonces la especie es entre familias, población de animales. Entonces aquí, por ejemplo, entre equinos. Entonces hay, o porcinos. En porcinos está la fiebre porcina. Entonces solamente esa especie transmite esa enfermedad, no entre varios animales. Entonces esa es la diferencia de especie, la diferencia en cada especie animal. La raza, entonces está por medio de taxonomía, subespecie. Entonces, por ejemplo, un representativo de los perros, digamos como el pastor alemán, que la característica entre esa raza es que tiene una dislexia de cadera, y entre otros animales. El sexo, entonces, depende si es hembra o macho, transmite esa enfermedad. Entonces el macho, entonces diga, por ejemplo, traumas o
encontramos en la célula de Sertoli, ¿sí? Y hembras, entonces está la mastitis, la dermatitis, entonces, entre otras que transmiten entre macho y hembra. Entonces la edad afecta mucho, sobre todo en algunas enfermedades que depende de cada semana, cada edad, entonces se transmite o representan ese animal. Entonces está, digamos, los más jóvenes, entonces se transmite la diarrea, que entonces representa cada edad. Entonces el estado fisiológico depende de cómo está compuesto ese animal, del estado fisiológico. Entonces depende de la nutrición, depende de varios que están constituidos para el estado fisiológico que puede transmitir esa enfermedad. En la finalidad zootécnica, entonces dependemos de nosotros mismos, como zootecnistas, entonces evitar esas enfermedades dependiendo cómo utilizamos o cómo es la tecnificación y todo para los animales. El agente etiólogo. Entonces se diferencian 3 tipos de agentes causales de enfermedades. Entonces el físico está traumatismos, también cosas que representan la enfermedad, físicos, heridas, cosas que son muy transmitibles en eso. Químicos, entonces está toxicidad, veneno y ácidos. Biológicos, entonces bacterias, hongos, virus, protozoarios, entre otros. El agente etiólogo, entonces esta infecciosidad, patogenicidad, virulencia, entonces se explica por el agente biológico, aquí por el agente biológico que está constituido. Entonces la infecciosidad, por ejemplo, el virus, o depende de cómo esa infecciosidad hace que se transmita más rápido hacia el animal, ¿sí? O la capacidad de un agente para penetrar y multiplicarse. Entonces esto puede ser la patogenicidad. Entonces es la capacidad de que tiene un agente para provocar daños. Entonces en el hospedero, como les explico ahí, en la bacteria, entonces ahí, ¿cómo puede afectar en el hospedero la infecciosidad? La virulencia, entonces es el grado de severidad del daño o la capacidad que tiene para producir casos graves o fatales. Entonces aquí es el virus o qué daños puede afectar al hospedero. La inmunogenicidad, entonces cómo el animal o entre otros puede dar la capacidad de una inmunodeficiencia o esa inmunidad hacia esa infección o a ese agente causal. La variabilidad, entonces depende de la capacidad de adaptación del agente o condiciones cambiantes de hospedero o ambiente de algunos virus. Entonces depende de la variabilidad genética. La variabilidad, capacidad de sobrevivir fuera del hospedero. Entonces, como digamos por ejemplo aquí el Mycobacterium bovis. Entonces el Mycobacterium bovis, el ejemplo es que puede estar afuera del hospedero en el ambiente un minuto. Entonces esa es la diferencia entre variabilidad y inmunogenicidad. Muchas gracias. La bibliografía.